Hola, espero que estés muy bien. En este video quiero explicarte las diferencias, ventajas y desventajas que existen entre las tecnologías OLED y QLED. Lo primero que debes saber es que no son tecnologías que se hacen competencia directa. Lo principal que debes conocer es que en cuanto a los televisores QLED se trata de televisores con una pantalla de cristal líquido, o sea, son televisores LCD que pueden tener algún tipo de tecnología de retroiluminación LED, obviamente ubicada en la parte posterior del televisor como tal. Puede ser tecnología LED Edge, puede ser LED directa convencional, puede ser LED directa con Full Array y atenuación local, o puede ser también, por supuesto, LED directa con Full Array, Mini LED y atenuación local, o simplemente conocida como tecnología Mini LED. Y además suele incluir en este caso un tipo de tecnología de color conocida como Quantum Dots. Y además dentro de su pantalla LCD se encuentra una configuración de píxeles que se divide actualmente entre lo que uno conoce como panel VA, IPS o ADS, que suele ser lo más popular a día de hoy. El que tiene panel VA suele tener mejor rendimiento en escenas oscuras, mostrando menos intensidad de los efectos clouding, y en el caso de que cuente con atenuación local, podría mostrar menos intensidad del efecto conocido como blooming en comparación a un televisor también QLED que tenga configuración de píxeles o lo que uno conoce como panel IPS o ADS. Entonces, un televisor QLED con panel VA puede además proveer mayor cantidad de brillo con un poco más de volumen de color, pero tendrá peores ángulos de visión, es decir, que sus colores lucirán muy blanquecinos cuando la pantalla sea observada desde un ángulo muy amplio, pero te recuerdo que tendrá mejor rendimiento en escenas oscuras. Mientras que un televisor QLED, independientemente del tipo de tecnología de retroiluminación LED que pueda tener, que posea panel IPS, tendrá un rendimiento en escenas oscuras muy inferior a uno con panel VA, pero tendrá mejores ángulos de visión. Mientras que un televisor QLED con panel ADS sería un punto intermedio, no tendrá la más alta cantidad de brillo, ni el mejor rendimiento en escenas oscuras, ni los peores o mejores ángulos de visión. En los televisores OLED todo cambia. No se trata de televisores que tengan una pantalla de cristal líquido, es decir, no son televisores LCD como si son los televisores QLED. En los televisores OLED, digamos que se componen de varias capas orgánicas. Dentro de ella estaría una con los diodos orgánicos que emiten su propia luz y color. Además suelen tener mejor eficiencia energética, y lo principal, o por lo cual la mayoría de personas preferimos los televisores con tecnología OLED, es que el rendimiento en escenas oscuras es simplemente perfecto y nunca percibirás los efectos conocidos como clouding, blooming, sangrados o halos de luz. También debes saber que los televisores OLED pueden incluir distintas tecnologías de color y otro tipo de tecnologías. Por ejemplo, este es un televisor QD OLED. La Q y la D hacen referencia a que tiene tecnología Quantum Dot Color. Además, Samsung en su modelo S95D y en el de este año S95F incluye una pantalla mate antirreflejos. En el caso, por ejemplo, de los televisores OLED de la marca LG, anteriormente se incluía en algunos modelos la tecnología conocida como matriz de microlentes o MLA, pero actualmente se dejó de fabricar porque era muy costosa y muy difícil de producir, por lo cual LG en este año 2025 decidió irse por la tecnología conocida como Tandem, que añade más capas a sus televisores OLED para mejorar tanto el brillo como la precisión de colores y también notablemente la eficiencia energética. Samsung, por su parte, con sus paneles QD OLED también busca producir más cantidad de brillo y probablemente mejor eficiencia energética, y en sus modelos S95, más concretamente en el modelo de este año S95F, busca mejorar el rendimiento de su pantalla mate antirreflejos. Además, otra gran ventaja de los televisores con tecnología OLED es que los ángulos de visión son casi perfectos, o como es el caso de los televisores con panel QD OLED, los ángulos de visión son simplemente perfectos. Sin embargo, una de las desventajas principales de los televisores con tecnología OLED es lo que se conoce como retención de imagen, que puede llevar a lo que se conoce como quemado de píxeles, aunque actualmente es muy difícil que pueda llegar a suceder. Es verdad que en páginas como ratings.com puedes encontrar test de longevidad bajo condiciones muy extremas, pero precisamente se trata de eso, de condiciones increíblemente extremas que normalmente no suelen ocurrir. Es decir, bajo un uso normal es muy difícil que un televisor actual con tecnología OLED, bien sea que tenga el panel QD OLED de Samsung o el panel WOLED de LG,
tienda a sufrir por retención de imagen o quemado de píxeles. Por cierto, actualmente las tecnologías principales o paneles OLED principales son los WOLED de LG, que tienen un píxel blanco, y los QD-OLED de Samsung, que tienen una capa de luz azul que les provee actualmente mayor cantidad de brillo, pero como te mencioné, LG en este año ha optado por su tecnología propia conocida como Tandem para mayor cantidad de brillo, mejor precisión de colores y mejor eficiencia energética. Pero por supuesto habrá que esperar cómo se comporta con el paso del tiempo, porque por ejemplo la tecnología MLA prometía mucho, pero a la final LG decidió por no volver a fabricarlo en sus modelos o no volver a incluirla en sus televisores. Y es que lo que más se criticaba, por ejemplo, los televisores OLED o WOLED de la marca LG es que anteriormente no solían proveer una alta cantidad de brillo. Por eso LG decidió irse por su tecnología Tandem, que como mencioné produce mayor cantidad de brillo, mejor precisión de colores y mejor eficiencia energética. Entonces, para resumir, un televisor QLED se trata de un modelo con pantalla LCD o de cristal líquido con algún tipo de tecnología de retroiluminación LED, con una configuración de píxeles que puede variar dentro de VA, IPS o ADS, y en este caso la Q haría referencia a la tecnología de color Quantum Dots. Un televisor OLED no es uno con pantalla LCD, simplemente se trata de un televisor con varias capas orgánicas, dentro de ellas aquella con los diodos orgánicos que emiten su propia luz y color, y algunos modelos pueden incluir diferentes tipos de tecnologías de color, o en este caso también aquellos que les provean mayor cantidad de brillo, como otras capas que les provean ese aspecto, como la capa luz azul de los televisores QD OLED o la mencionada Tandem que se provee este año por parte de LG, además por supuesto de tecnologías de color, y en el caso por ejemplo los televisores Samsung S95 la pantalla mate antirreflejo. Así pues, espero que te haya quedado claro las diferencias entre ambas tecnologías, las ventajas y desventajas, y si tienes alguna pregunta nos la puedes escribir en la caja de comentarios. No siendo más, te recuerdo que puedes apoyar mi canal, bien sea por medio de Baki, de Patreon, también haciendo compras por medio de los links de referidos que te dejo en la descripción, también dándole clic al botón like si este video te ha gustado, suscribiéndote a mi canal si aún no lo has hecho y activando la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.